Muy buenas tardes, estimadas estudiantes. Empezamos nuestra clase de hoy, del lunes 4 de mayo de 2020. Hoy vamos a continuar con nuestra parte de la materia sobre geomorfología y lo que vamos a ver son las formas de paisaje en función a su origen. Hemos visto en las anteriores clases que el paisaje tenía factores exógenos que lo formaban. Hemos visto que uno es el hielo, los paisajes glaciales y periglaciales, los fluviales formados por ríos y los aluvionales formados por grandes deslizamientos que pueden ser por ríos también. Entonces, hoy día lo que vamos a ver son las formas de paisaje en cuanto a su origen fluvial. O sea, lo que vamos a ver son formas de río y cómo se origina. Y quiero empezar esas formas de origen fluvial justamente con uno de nuestros, el río madre, el Mamoré. Acuérdense que Mamoré es una vocal yuracaré. Todo lo que termina en re es río, por eso Chaparé, Yuracaré, Chimoré, entonces Yuracaré, pueblo de río. Si bien que ellos estaban más en el pie de monte, esa es una imagen lanza en falso color habitual, donde la banda que refleja más la vegetación está en rojo, por eso vemos el bosque en rojo. Y esa es una llanura aluvial, lo que hemos visto, la llanura chacobeniana, o ahora ya podemos separar la llanura chaqueña, porque tiene otro origen, la llanura beniana y la penillanura andina. Aquí, como habíamos visto en anteriores clases, en la llanura, vean ustedes por qué aquí hay grandes masas de bosque, por qué aquí en la llanura no. Y cuando vemos formas de ríos, igual vemos el bosque. Habíamos hablado, y tal vez voy a dibujar aquí encima, si me permiten, de ese perfil que hace el río en tierras bajas. Creo que no se nota, ¿no? Vamos a ver un color más. ¿Se ve mejor el amarillo? Si esta llanura, este es el lecho del río, lo que habíamos hablado es que cuando existe la inundación, que el agua rebalsa el nivel del río, entonces habíamos dicho qué es lo que precipita primero, en ese caso de las llanuras aluviales. ¿Cuáles son las partículas que van a precipitar primero? Aquí al lado. Entonces, hacemos de cuenta que esa es la inundación, la llanura de inundación. Cuando el río desborda, va y el agua fluye. Pero hay una particularidad física que aquí justo alrededor, a las orillas del río, se deposita un material. ¿Cuál material es? ¿Qué tipo de partículas vamos a tener? Acuérdense que estos ríos son ríos lodosos, o sea, llenos de material en suspensión, lleno de partículas en suspensión, tierra si quieren ustedes, o barro. Y cuando rebalsa, hay un fenómeno que precipitan algunas partículas aquí primero. Por lógica, ¿cuáles serían? Limo, arena. ¿Cuál de las tres tipos de partículas, bueno, has mencionado dos, cuál de las tres es más grande y más pesada? La ¿Arcilla, arena. limo o arena? Arena. Arena, muy bien. Entonces lo que va a ocurrir es que la arena va a precipitar aquí primero y van a formar esos diques o albardones, ¿se acuerdan que hemos visto en la anterior clase? Es aquí es donde, y por eso hace que ese suelo, o sea, el terreno en realidad en el paisaje, a la orilla de los ríos, ya sea el grande Mamoré o de esos chiquitos que tengo aquí al lado, forma ese dique que es más alto que el resto del paisaje y por ende aquí arriba sí hay condiciones de criar bosque. Entonces aquí tengo bosque. ¿Por qué? Porque aquí se precipita en la arena y se forma una
semi-altura más alta que el resto. Todos nuestros antepasados y bueno, y los bolivianos de ahora, en tierras bajas generalmente donde viven, aquí, a la orilla del río, aquí es donde eligen construir sus casas. Porque casi no se inunda o si se inunda rápidamente el agua escurre. Y aquí hacia la llanura, hacia los costados, de manera análoga a lo que hemos visto con los pies de monte y los abanicos, entonces las partículas finas van siendo arrastradas cada vez más lejos. Entonces, ese es el fenómeno que existe en la llanura, en la planicie, donde esas orillas de los ríos, por ese fenómeno físico de depósito, forman esos diques y son más altos, por eso hay bosque, ese rojo, alrededor de los ríos grandes o chicos. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Bueno, entonces aquí estamos en una de nuestras mayores subcuencas, la del Mamoré. Ustedes saben que el Río Grande, bueno, el Río Rocha igual termina aquí, en el Mamoré. Y aquí esto es la ciudad de Trinidad. Y eso es muy interesante porque vamos a ver esa dinámica de esos ríos que hacen esas curvas, que llaman los ríos meándricos, que hacen todas esas vueltas para disipar la energía. De Trinidad han hecho todo un camino asfaltado y aquí han hecho un puerto muy bonito, el puerto de Varador, con V chica. Y vean ustedes, el río Mamoré abandonó todo ese curso y todo el puerto y toda la infraestructura que han hecho aquí quedó inutilizada. Entonces ahora vienen aquí, aquí tienen que cruzar con pontón hasta aquí, volver a la tierra y recién aquí pueden navegar el Mamoré y salir hacia Guayaramerín o irse hacia Cochabamba, hacia Puerto Villarroel. ¿Cuáles son los componentes de un río meándrico? Aquí ya es una composición en falso color simulando al verdadero, donde ponemos en el canal verde del video la banda que más refleja la vegetación. Entonces vemos nuevamente ese río que es un río lleno de curvas, que se llama un río meándrico, que eso da solo en las llanuras, por ejemplo en el altiplano o aquí en la llanura veniana. Y vean ustedes como inmediatamente después de la banda donde el río bascula, va de un lado al otro, no hay bosque. Aquí donde hay bosque es más alto que aquí al lado. Si estuviéramos en Google Earth, podríamos hacer esas comparaciones. ¿Cómo voy a saber yo si es más alto o más bajo? Me voy a Google Earth y veo, ustedes saben que aparece siempre la altitud aquí y hago con el cursor para ver dónde es más bajo, más alto, o si quiero algo más preciso, hago mi ruta, un corte aquí y puedo ver el perfil topográfico. Entonces, estos ríos meándricos forman esa forma así de curvas tan como una gran víbora, porque como les decía, cuando el agua entra a la llanura, tiene que buscar un mecanismo para regular la velocidad, porque si no, abriría un socavón en medio de la llanura enorme. Entonces, el mecanismo natural en la llanura es que haga curvas, y esas curvas va disminuyendo. Si ven ustedes, aquí el río viene, choca aquí, y aquí va a ir comiendo. Rebota aquí, viene aquí al frente, aquí va comiendo, y aquí va depositando. Entonces siempre hay un lado ese que es el barranco y el otro lado que es la playa. Y aquí, por ejemplo, donde justo me da la casualidad que aquí tengo barranco porque el río choca aquí y aquí hace playa, se da la vuelta y viene aquí también choca, come y hace playa aquí. Entonces aquí en el futuro cercano, y uno cuando va al río tiene a veces la suerte de ver eso, que esto se une y eso se vuelve un meandro abandonado. Como ven aquí, son lagos, pero como son lagos formados por segmentos del río meándrico,
entonces se llaman meandros abandonados o lagos en media luna. Entonces vean cómo es dinámico. Por ejemplo, aquí antes el río venía así, iba para allá, y aquí hubo un corte y se rellenó y se abandonó eso. Con el tiempo, esos meandros abandonados, cada inundación se van llenando de sedimentos y al final se vuelve como aquí. Ven ustedes que era un meandro abandonado, se fue llenando, no sé si se dan cuenta aquí donde es verde más clarito, entonces quedó un pedazo con agua, pero lo demás se volvió un pantano. Aquí, por ejemplo, hay uno que recién se ha cortado. ¿Por qué se da esa diferencia de color? Porque aquí el agua estuvo tranquila y todos los sólidos en suspensiones sedimentaron, entonces esa agua está más clarita, por eso se ve más oscura cuando la luz del sol bate sobre esa superficie, es casi toda absorbida, entonces tiene un color así negro. En cambio, esas todavía tienen muchas sólidos en suspensiones y son muy panditas, por eso da. Otro de los elementos del río meándrico son esas barras semilunares. Si ustedes ven, es como si se va depositando esos depósitos y forman como aquí, como barritas. Chic, 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 se va depositando y se va formando ese tipo de barras que tienen forma de media luna, por eso son barras semilunares. Entonces, si ustedes ven, es un patrón muy repetitivo. Aquí de nuevo mis barras, chin, chin. Aquí de nuevo barras, aquí de nuevo barras. Entonces, hay una parte, aquí está de película, que hay una agradación, o sea, lo que va cortando aquí se va depositando aquí, chin, chin, y aquí se va cortando. Entonces, vean esas barras semicirculares, nada más son que barras de playa. Eran barras de playa que después viene la primer tipo de vegetación, que son herbáceas, después arbustitos, y después, según va creciendo la playa, como pueden ver aquí, entonces va desarrollando la vegetación, cada vez más adentro la vegetación es más grande y forman esas barras de crecimiento o barras medialunas. Entonces, básicamente tengo el canal del río, que es meándrico, tengo los meandros abandonados y las barras semilunares. Entonces, vean que el río siempre va, entonces tiene un lado que es más profundo, con más corriente, donde va cortando, chuc, chuc, chuc. Entonces, aquí de este ladito donde está la flechita es más hondo y aquí es más pandito. Entonces, tengo un corte aquí transversal también, que existe una diferencia de profundidad, por eso también una diferencia de velocidad. Entonces, más hondo, más velocidad, come, menos profundo, menos velocidad, depósito. Entonces, si yo fuera una partícula, iría con la velocidad aquí, chum, luego de aquí me vengo al frente, chum, y así sucesivamente. ¿Queda más o menos claro ese proceso? Después vamos a ver con más profundidad los bloques diagramas y los cortes transversales. Pero esa es la idea de los ríos meándricos. Aquí está. Hay un texto que les puse que es el que está aquí adelante, que es Geoformas, elementos para interpretación de las geoformas de Bolivia, de Erwin Galopo, que me gusta mucho porque él usa imágenes de Google Earth, como en este caso, y bloques, diagramas que me gusta mucho. Entonces, un poco es eso que veíamos, el Mamoré, el curso actual. Vean aquí, ahorita va a haber un corte, Chinqui se va a abandonar y el río va a venir por aquí. En un par de años, esto de aquí va a ser una laguna meándrica abandonada, igual que esta. Eso también, antes el río venía aquí, pero se angostó tanto que se cortó. Vean, aquí también pasó el mismo, aquí mucho más antes, aquí pasó recientemente, vean, aquí pasó hace nada, y todo eso ya hemos visto por la dinámica de la sedimentación. Cuando hay desborde del río, hace que sea más alto que la llanura. Si vemos en cortes así, este no representa esto de aquí, porque en realidad esto sería más como Pando, donde yo tengo un canal donde transcurre el río principal y tengo terrazas laterales.
En esa figura no tengo terrazas laterales. Aquí es más bajo, más bien, que toda esa parte del río. Entonces, sobre el terreno tenemos todos los sedimentos aluviales que va arrastrando el río meándrico, el meandro abandonado o laguna meándrica y las cicatrices de meandros. Los complejos de orillas, lo que hemos visto, donde se va construyendo, de un lado va comiendo, del otro va depositando, y todos los pantanos que tenemos, y puedo tener aquí, suele suceder cuando cuando el río está encauzado, así, en terrenos más elevados, esas orillas justamente de aquí suelen ser más bajitas. No sé si se acuerdan, la anterior clase hemos visto la depresión. Y ahí a veces puedo tener un afluente paralelo, lo que se llama Yazú en la jerga técnica geomorfológica. Esto ya es con mucho más detalle. Ese es un trabajo que hemos hecho en Riberalta. ¿Quién conoce dónde está Riberalta? ¿Qué departamento? Pondo, Beni. Segundo, Beni. Está en el Beni. Y es muy interesante dentro de esas teorías de sistemas de paisaje. Bueno, ese es el río Bajo Beni. Aquí al frente es Pando. Y aquí es Beni. Y un poquito más aquí está Riberalta. Y aquí al frente hay una comunidad que se llama Loma Alta. Y esas, como digo, incoherencias de la administración política administrativa. Entonces, de Riberalta, bueno, ahora ya hay un camino aquí porque se saca mucha madera que el frente de Pando. Pando, acuérdense, es una penillanura, es más alto. Y de aquí de frente saca mucha madera, pero Riberalta no le puede pasar luz aquí a Loma Alta porque no solo es otro municipio, sino que es otro departamento. Aquí vemos con más detalle las barras de crecimiento. Entonces ven aquí al frente, Loma Alta, justo está ahí una barranca que corta. Aquí va depositando la playa, entonces son todas las barras esas de crecimiento. Y a veces dentro de esas barras de crecimiento se quedan canales, que a veces tienen agua, que en época de inundación corre el agua y después, cuanto más adentro, más sedimento, por ende, se vuelven curiches. Aquí tengo un meandro recién abandonado, se llama el lago San José. Aquí de nuevo barras de crecimiento. Y ese es un meandro muy antiguo que vean que ya se ha rellenado todo, pero yo puedo ver en esa composición de falso color simulando verdadero que es otro color me representa completamente otro tipo de vegetación. Como yo conozco de mucho tiempo de interpretación de imágenes, sé que es más oscurito porque era antes un meandro, entonces más bajo todavía que los demás, entonces es un bosque, pero es un bosque de inundación, por eso aparece así de ese color. Y aquí donde vemos ya que hay cortecitos, eso ya es tierra firme que se llama impando, donde ya puede haber cultivos. Entonces aquí es con muchísimo más detalle lo que hemos visto anteriormente. Aquí les quiero mostrar cómo es que hay esa transición entre por qué cambian los tipos de drenaje en los ríos, por qué son diferentes, porque representan diferentes formas de paisaje, diferentes geoformas. Lo que hemos visto hasta ahora está aquí, vean ustedes, un río meándrico en la llanura, que incluso aquí, que es en el Chapare, donde tengo bosque, puedo ver la diferencia del bosque, ese a la orilla del río, en los diques aluviales o albardones. De aquí, que son más bajos, que se inundan más. Aquí podemos ver que empieza las primeras estribaciones de la cordillera, las primeras serranías del subandino. Entonces vean ustedes los ríos del subandino como están encajados en estos valles, tienen formas así que representan más que nada el capricho de la geología que está alrededor, pero aquí ven que ya hay una diferencia. Cuando sale de las últimas estribaciones y que entra al pie de monte, aunque aquí hay otra serranía más bajita,
ya cambia la forma. Vean que tengo playas mucho más anchas, esos celestitos son playas de gravas, y cuando entro aquí ya tengo playas de arena y un drenaje meándrico, y ese es un drenaje trenzado. Vamos a ver. Aquí ese es el río Sarta, ese es el río Ichilo. Aquí son las últimas estribaciones de la cordillera. Aquí es una composición de falso color simulando verdadero. Entonces vean donde, no sé si se dan cuenta, aquí hay como una línea bien clara donde terminan las últimas estribaciones. Y aquí miren cómo el tipo de drenaje nos marca claramente, perdón, cuando paso del piedemonte, que es esa pendiente que hemos visto que es el contacto entre las últimas estribaciones de la cordillera y donde empieza la llanura. Entonces vean cómo de ese que parece una trenza, bueno, de hecho se llaman ríos trenzados porque parece una trenza. Vean cuando hay el cambio a la llanura, se vuelve meándrico. Entonces aquí es todo muchísimo más claro, aquí es mucho más claro. Vean ustedes ese trenzado tan grande del piedemonte, y cuando llega a la llanura ya el río empieza a tomar la forma meándrica para poder eh, disipar, como les decía, la energía. Esta es justamente mi área de tesis. En mi tesis de ingeniería he hecho aquí, bueno, está más arriba, y he visto justo el cambio de uso aquí. Y ese de aquí yo lo llamaba el conejito, que ven aquí. Y aquí hay un ejemplo, aquí se va a estrangular el canal. Y háganme recuerdo después que les muestre, porque eso es muy importante, y es muy importante tenerlo presente, porque nuestro puerto, el puerto Villarroel, que se llama, que está aquí, aquí está Sarta, aquí está Ibilgarzama, ese es el camino que va a Puerto Villarroel. Del Puerto Villarroel es donde nosotros mandamos la carga hacia Beni Pando. Entonces es un puerto muy importante para nosotros. Toda la harina, todo eso iba por ahí. Y justo Puerto Villarroel justo estaba en una situación como esta, donde se iba a quedar abandonado en un meandro. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un canal. Pero resulta que el canal hizo con que cambiara el curso, y ahora el puerto se está siendo comido por el agua. Entonces, háganme recuerdo después en el Google Earth mostrarles dónde está. Entonces, vean que es súper delicado tratar de mover la hidroecología o la geomorfología de los ríos, porque el río siempre busca su equilibrio. Es igual lo que tenemos aquí en Cochabamba con el piedemonte, los abanicos aluviales. Entonces, ese piedemonte tiene una función ecológica, que es justamente distribuir el agua. Entonces, el agua cuando sale de ahí quiere esparcirse. Si yo lo canalizo, si construyo alrededor, como les digo, el agua siempre vuelve. No será en 2 años, en 5, en 10, a veces 50, a veces 100 años, pero el agua, y acuérdense los grandes ciclos climáticos que hacen que el río siempre busque dónde está la mejor forma, la manera más económica desde el punto de vista de la energía, de que el agua pueda circular. Les decía que hice mi tesis aquí, hice justo un sistema de evaluación ambiental para esta área, donde había caracteres socioeconómicos y todo, pero quiero aquí con ustedes recalcar, vean ustedes, ay, perdón, es que me sale la pantalla de los videos justo encima. Entonces vean, aquí es esta área, esta es una propiedad universitaria del Sarta, que se llama, del San Simón. Antes todo eso era de la universidad, un rector en los 80 después regaló todo, se quedó solo ese pedacito. En el principio de los finales de los 80, principios de los 90, vean ustedes aquí, aquí es una zona con mucho petróleo, esos caminos se hicieron las petroleras para sus campos de petróleo. Aquí se va a ver mucho más fácil. Todas esas bolitas que ven ustedes más claritas son campos petrolíferos que están en Echapar, entonces los caminos fueron hechos para eso.
Vean ustedes, el 90, fines de los 80 era casi puro bosque, y aquí se ve muy lindo lo que avanza la frontera. Entonces vean, sobre el camino que han hecho los petroleros, entraron los colonos, y lo que se ve así en rojito, moradito, es vegetación muerta. Entonces, de la línea del camino empezaron a aumentar, se ha distribuido parcelas de 50 hectáreas cada una, entonces de la línea del camino empiezan avanzando a desboscar y se ve muy claro cómo va avanzando el desbosque. Y vean después ustedes aquí 10 años después, el 2000, donde ya casi solamente el medio de los caminos quedaron con bosque, y eso ahora ya casi no hay nada, y la propiedad del Valle de Santa. ¿Cómo se ve esa transición entre, esa es la cordillera del Tiraque, o del Tunari, en realidad, a continuación es la de Tiraque. Ahí arriba ustedes pueden ver, aquí está la Puna. Todo eso son los yungas. Aquí están los ríos encauzados ahí adentro de los valles del Subandino. Y vean, toda esa es la rampa del Piedemonte. Se nota, ¿no? Bueno, se nota primero ¿por qué? Porque aquí como es rampa y no se inunda, entonces aquí ya todo el bosque lo bajaron. En cambio aquí, como ven, aquí está justo la zona de inflexión entre donde termina el Piedemonte y empieza la llanura, y por ende vean cómo cambia ya el tipo de drenaje del trenzado al meándrico. Y desde la parte que no se inunda del Piedemonte, que es más altito, a los bosques inundados. Y así es como se ve el río trenzado. Sale de la cordillera y cuando entra en el Piedemonte busca muchos cauces. ¿Por qué? Esa es la manera que pueda el agua garantizar que exista una distribución horizontal. Esa es una de las funciones del Piedemonte y principalmente de los abanicos, que es una distribución horizontal. Pero como hemos visto también, existe una deposición de los materiales diferenciados. Entonces aquí arriba quedan los más gruesos, la grava, y ahí es una zona de recarga de los acuíferos que luego en esa parte baja descarga. Preguntas, dudas hasta aquí. ¿Ven? Tenemos un mega paisaje, montañas que forman la